como tal que iniciamos pues en esta semana, empezamos trabajando los indicadores de desempleo. Ahí ya hemos cargado los videos que hemos trabajado en las dos clases pasadas, están cargados ya en el Blackboard por si alguno no ha podido asistir, que los pueda consultar. El primer corte lo cerramos con la razón de dependencia, que era un concepto que nos permitía involucrarnos y conectarnos con los indicadores del desempleo. Y la clase antepasada, les voy a mostrar aquí someramente rapidito las diapositivas. En la primera clase empezamos viendo cuál era la clasificación económica de la población. Entonces la empezamos a desagregar según sus diferentes niveles. Entonces veíamos que la población total se dividía entre la población menor de 12 años y la población que estaba en edad de trabajar, que era la primera clasificación en términos económicos. La segunda, el segundo nivel, era dividir la PET, población en edad de trabajar, entre los que son económicamente activos y los que son económicamente inactivos. Luego el tercer nivel de clasificación era dividir la PEA, o sea, la población económicamente activa, entre ocupados y desempleados, ¿sí? Y luego la cuarta clasificación era dividir los ocupados entre los que estaban completamente ocupados y los que estaban subempleados. Y aquí empezamos a caracterizarlos pues a cada uno de ellos. Entonces completamente ocupados eran de tiempo completo o de tiempo parcial y los subempleados eran subempleados por insuficiencia de horas, por competencias de empleo, por insuficiencia de ingresos, ¿sí? Y clasificamos los desempleados en desempleo abierto y desempleo oculto. Bien, esa fue la clasificación que trabajamos la primera clase que empezamos a trabajar con respecto a los indicadores del mercado laboral. Vimos que este tipo de matrices, una matriz de este tipo, nos permitía clasificar la población. Antes de esta idea, vimos que esta era una clasificación económica que en determinado momento podría llegar a combinarse, a mezclarse con una clasificación de tipo demográfico, es decir, con una clasificación que nos empezará a hablar más de características sociodemográficas, o sea, en términos de sexos y de edades de las personas de la población, y que podíamos empezar a dividirlas según su clasificación económica. Entonces, que una tabla como estas nos permitía evaluar, si mirábamos las columnas, nos mostraba una población, nos clasificaba la población desde un punto de vista homogéneo, desde la clasificación económica. Entonces, todos los que estaban en esta columna comparten que son ocupados, todos los que estamos en esta columna, bueno, los que están en esta columna, comparten que son desocupados, ¿sí? Entonces, si la veremos desde las columnas, tenemos una población homogénea desde el punto de vista económico, pero heterogénea desde el punto de vista demográfico, ¿sí? Entonces, todos aquí somos ocupados, hombres ocupados, pero 997.000 están entre los 12 y los 19 años. 2.800.000 aproximadamente entre los 20 y los 29. Entonces, así era como empezábamos a mirar cuál era la participación de cada uno de los sexos y de los rangos de edades dentro del mercado laboral, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto fue un tema que abordamos y luego empezamos a mirar entonces como tal cuáles eran ya los indicadores de desempleo. Entonces dijimos que los indicadores de desempleo surgían a partir de la combinación de la clasificación económica de la población, ¿sí? De la combinación de estas clasificaciones. Y aquí fue que surgió esta tablita que tenemos acá, que hicimos la clase pasada en nuestro Excel, que terminamos con esta idea que ya la voy a retomar. Entonces, los indicadores que vimos fueron estos. Fue la tasa bruta de participación, la tasa global de participación, la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, la tasa de ocupación. Entonces, decíamos que no solamente bastaba a nosotros entender en términos matemáticos lo que estábamos haciendo. Entonces, yo simplemente sé que tengo la población total y de la población total, tantas personas conforman la PEA. Listo, punto final. No, yo tengo que saber qué significa, qué es la población total y por qué en algún momento tengo que dividirla entre la población en edad de trabajar, ¿sí? Entonces, entender conceptualmente estas caracterizaciones económicas, pues me permitían entender de una mejor manera los indicadores que se conforman a partir de la combinación de las clasificaciones económicas de la población. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la tasa bruta de participación era uno de los indicadores de la oferta de trabajo? Pues porque nos mostraba, dentro de la totalidad de colombianos, PT, población total, qué partecita de todos los colombianos estaba dispuesto para trabajar, disponible para hacerlo o ya lo estaba haciendo,
¿sí? Entonces, ¿por qué la tasa bruta de participación es un indicador de la oferta de trabajo? Era una de las preguntas que respondíamos en la clase pasada. ¿Y por qué surge la tasa global de participación? ¿Por qué la tasa bruta de participación se queda corta? ¿Y por qué es mejor interpretar el indicador de la tasa de participación en términos de la tasa global? Ya no solo la población total, sino sobre la población en el trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Y eso ya lo sabemos. Igual, la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, la tasa de ocupación. Entonces, ¿por qué la tasa de ocupación es el indicador que hace referencia a la demanda de trabajo? Entonces hablábamos, ¿quién oferta trabajo? ¿Quién demanda trabajo? Y entonces Ana María Zamudio nos dijo, entonces, ¿quién oferta trabajo? Los hogares. ¿Y quién demanda trabajo? Las empresas. Y es una clasificación que tenemos que tener nosotros muy clara y aprovechando que ustedes están en los primeros semestres, bueno, la mayoría, y si no, pues salimos ya de la confusión, que uno siempre es como, bueno, ¿quién oferta trabajo? Las empresas. No, señores. Cuando decimos oferta de trabajo, estamos hablando de oferta de capacidades productivas, oferta de fuerza de trabajo, de capacidades. Entonces, ¿quién oferta las capacidades? Los trabajadores. ¿Y quiénes las demandan? Las empresas. Entonces, habíamos dicho que esta tasa de ocupación era el indicador de la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque si están ocupados, de la totalidad de población en edad de trabajar, los que están ocupados porque tienen un empleo. ¿Y por qué tienen un empleo? Porque las empresas los contratan. ¿Y si los contratan, por qué? Porque los necesitan. O sea, constituyen la demanda de trabajo. ¿Sí? Entonces, la tasa global de participación y la tasa de ocupación son dos indicadores fundamentales del mercado laboral. Cómo se comporta la oferta, cómo se comporta la demanda. Y entender no solamente matemática, sino conceptualmente los indicadores fue el objetivo que tuvimos la clase pasada. Entonces aquí los teníamos, estábamos hablando en términos de las magnitudes que nos ofrecía el profesor Eduardo Lora para el año 2012, ¿sí? En cuanto a las clasificaciones de la población. Entonces, que en Colombia en el año 2012 la PEA, la población económicamente activa, eran 23 millones aproximadamente, que la población total eran 45 millones aprox, ¿sí? Y aquí generamos los indicadores como tal y los empezamos a interpretar. Y dijimos, bueno, ¿qué significa que la tasa de desempleo sea esto? Que la tasa bruta de participación sea esta, bueno, y los interpretamos, ¿bien? Y cerramos sacando las tasas específicas de participación, la tasa específica de desempleo, la tasa específica de ocupación, ¿sí? Que ya venimos a trabajar en esta segunda partecita de aquí. Que decíamos que pues, nos brinda una interpretación mucho más importante de lo que está pasando en el mercado laboral, las tasas específicas, ¿sí? Entonces, que yo podía, por ejemplo, preguntarme cuál es la tasa específica de desempleo en las mujeres. Entonces, ¿yo cómo hallo para la tasa específica de desempleo en las mujeres? Entonces, pues yo tomo la totalidad de la población económicamente activa de las mujeres y miro cuántas de estas mujeres que están aquí están desempleadas. Y tengo una tasa específica de desempleo. Entonces, si yo pudiera entrar a comparar la tasa específica de desempleo de las mujeres con la de los hombres, entonces podría empezar a mirar cuáles son las brechas que existen en el mercado de trabajo. También podría entrar a comparar una tasa específica de desempleo entre las mujeres, por ejemplo, de 20 a 29 años y entre las que tienen 30 años o más. Entonces, ¿qué rangos de edades de las mujeres tienen mayores probabilidades de obtener un buen desempeño en el mercado laboral? Entonces, yo ahí ya me voy moviendo en términos de la investigación socioeconómica, que es básicamente el objetivo que tenemos en este curso de aquí. Y finalizábamos diciendo pues que tener datos no es lo mismo que tener información ni conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando logramos entender y combinar estos indicadores y sacar conclusiones? A partir de datos, que vienen siendo esta matriz son datos, ¿sí? Yo tengo información, que por ejemplo la información puede ser esto, los indicadores, ¿sí? Pero cuando tengo conocimiento, cuando yo puedo empezar a entremezclar estos indicadores y a mirar cuál es la relación que se establece entre ellos y a mirar qué pasa concretamente con un grupo específico de las mujeres, con un grupo específico según la edad, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo conocimiento. Entonces es clasificación, es interpretación, es combinación de información, lo que me permite como tal generar finalmente unos indicadores, ¿sí? Y eso fue a grandes rasgos lo que nosotros hemos abordado desde nuestra primera clase, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si alguien tiene una pregunta acerca de esto hasta este momento,
o si todo vamos bien, si todo está claro, o si tienen alguna duda que podamos resolver en este preciso momento. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que por ahí ya ese resumen que hicimos está perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra clase de hoy? En nuestra clase de hoy vamos a terminar de conocer en términos conceptuales todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempleo, que ya nos falta poquito para terminar la parte conceptual. Y en la clase del viernes, entonces vamos a comenzar como tal a hacer una práctica de las que pues siempre hacemos guiadas en clase para trabajar y tener una aproximación ya más desde el punto de vista práctico y no conceptual ni teórico de los indicadores del desempleo. Bien, entonces, existen, además de la clasificación económica y de la clasificación demográfica, existen diferentes clasificaciones ocupacionales, ¿sí? Entonces, quienes se definen como ocupados, las personas que se encuentran empleadas, según la clasificación económica del DANE, en las estadísticas de empleo, constituyen un grupo muy poco homogéneo desde el punto de vista económico. Entonces, por esta razón, lo que hace el DANE es utilizar varios criterios alternativos para clasificar a los empleados, además de los ya discutidos en la primera sección. Entonces, está bien, los indicadores económicos son población económicamente activa, inactiva, empleados, desempleados, subempleados, desempleo abierto, desempleo oculto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esas personas que están dentro del grupo de ocupados, los que están empleados actualmente, aquí nos están diciendo, constituyen un grupo muy poco homogéneo debido a la multiplicidad, debido a la diferente naturaleza de las ocupaciones que ellos desarrollan, en los que ellos se mueven, ¿sí? Entonces, a raíz de esta heterogeneidad que podemos hallar nosotros en las profesiones que realizan las personas, pues tenemos que tener una forma de clasificarlas, ¿no? Entonces, esa clasificación hace parte de las clasificaciones ocupacionales que utiliza el DANE, creando varios criterios alternativos para clasificar a estas personas que se encuentran inicialmente ocupadas, ¿sí? Entonces, las clasificaciones más útiles que podemos obtener para las personas que están ocupadas son las siguientes. Son dos. La primera es estar ocupados según la rama de actividad económica y la segunda es estar ocupados según una posición ocupacional u ocupación. Espérenme un segundito. Creo que por aquí dejé de compartir. Espérense, ya les vuelvo a poner. No, espérense. Ya voy. Aquí ya no estoy compartiendo. Ok. Por aquí, espérenme. Ay, no comparte ahora. Ya, creo que ya. ¿Sí? ¿Me confirman, porfa? Gracias. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, tenemos por aquí. Entonces, las clasificaciones más comunes y más utilizadas por el DANE, cuando hablamos de la clasificación puntualmente de los ocupados, son dos. La primera es por ocupación por ramas de actividad económica y la segunda es la posición ocupacional y ocupación de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en las ramas de actividad económica como tal? Tenemos que los ocupados se clasifican según el sector económico en que se desenvuelve el negocio o el establecimiento para el cual trabajan. Entonces, según ese sector económico es que vamos a tener las diferentes ramas de actividad, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta lista de diferentes sectores o ramas de actividad, de actividad o de desarrollo de actividades que desarrollan los empleados, el DANE las clasifica o las agrupa según una clasificación internacional, ¿sí? Y esa clasificación internacional se conoce como, bueno, clasificación internacional industrial uniforme de actividades económicas. Entonces, muy probablemente ustedes la han escuchado nombrar para los que trabajan en sus trabajos. Decimos, por ejemplo, según la clasificación CIU4, que es la versión número 4, en qué rama de actividad económica se desenvuelve el negocio, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de ramas de actividad económica, estamos hablando de la naturaleza del negocio en el cual se está desenvolviendo el trabajo de una persona que se encuentra ocupada. ¿Listo? Entonces, esa es una primera clasificación. ¿Y por qué decimos que tiene que ser, por ejemplo, y por qué nos sirve que sea una clasificación internacional?
porque la clasificación internacional lo que nos está permitiendo, lo que nos está garantizando es que los estudios que hagamos van a tener la característica de que van a poder gozar de una trazabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero establecer una comparación internacional con los estándares que se están manejando en otro país o con los estándares para el mercado laboral de las Naciones Unidas, pues yo lo voy a poder hacer, porque vamos a estar hablando en términos de indicadores homogéneos, ¿sí? Que entonces, ¿cómo se denomina una persona que trabaja como obrera en Colombia? Por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. Entonces, se denominan obreros, por decir algo. Los denominamos obreros. Entonces, hay una clasificación que es por actividad económica que se llama, por ejemplo, obreros que trabajan en la agricultura, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, al nosotros adherirnos a la clasificación internacional e industrial uniforme, a la CIU, lo que estamos garantizando es que estamos introduciendo a las personas que trabajan en este grupo puntualmente y que son las mismas, que comparten las mismas características en cuanto a sus actividades ocupacionales, que las que van a tener otras personas en otro país, ¿sí? Para las cuales también se maneja la clasificación internacional industrial uniforme. Entonces, ¿cuál es la participación de la fuerza de trabajo dentro de la totalidad del mercado laboral de las personas que trabajan como obreros en la agricultura en Colombia y en otro país? Entonces, si nos adherimos a la misma clasificación, estamos hablando en el mismo lenguaje y no somos antagónicos y podemos establecer comparaciones internacionales. Entonces, por eso es importante que los países siempre estén cooperando en términos de estas clasificaciones y de estas sectorizaciones. ¿Listo? Y la segunda clasificación es según su posición ocupacional. Entonces, en esta posición ocupacional ya no nos interesa tanto, digamos que el sector económico en el que se desenvuelve como tal el negocio, cuál es la naturaleza del negocio en el que yo estoy trabajando, sino que estoy distinguiendo cuál es la relación laboral que tienen los ocupados, ¿sí? Debido a las características del mercado laboral colombiano, esta clasificación es de mucha utilidad para analizar la calidad y la estabilidad de las diferentes ocupaciones. ¿Por qué? Porque nos permite conocer cuál es la relación laboral de las personas que están trabajando. Y ya las vamos a ver y ustedes van a decir, ah, sí, efectivamente, me permite conocer si el trabajo que se está prestando, en términos de vista de la persona que está siendo empleada, está disfrutando de cierta calidad en su trabajo y si efectivamente ese trabajo que tiene goza de cierta estabilidad. ¿Sí? Entonces, la clasificación en ramas de actividad económica para conocer cuál es el sector de la economía en la cual se está desenvolviendo el negocio o el establecimiento para el cual están trabajando los trabajadores. Y la posición ocupacional, que nos permite conocer cuál es la relación laboral de los ocupados, y en cuanto conocemos cuál es la relación laboral que existe, podemos conocer si el trabajo, si la posición que tenemos es de calidad y le está garantizando al trabajador cierta estabilidad en las actividades que desarrolla. ¿Bien? Entonces, esta posición ocupacional viene siendo clasificada según las siguientes categorizaciones. Entonces, vengan, yo las saco todas por aquí de una vez. Entonces, tenemos primero, trabajadores remunerados. Entonces, tenemos trabajadores remunerados que pueden ser obreros y empleados. Entonces, fíjense que en esta... bueno, voy a leer la segunda. La segunda es trabajadores independientes, cuyos ingresos no provienen de una contraprestación laboral directa. También tenemos los dependientes familiares con o sin remuneración y finalmente los patronos. ¿Sí? Entonces, estas 4 clasificaciones hacen referencia a una clasificación en términos de posición ocupacional. Entonces, yo soy trabajador remunerado. Entonces, si soy trabajador remunerado, ¿qué tanta calidad existe en el trato que recibo por parte de mi empleador? ¿Sí? No de que si me trata bien o me trata mal, no. Hablamos en términos pues es que sí, o sea, en términos de la estabilidad y de la calidad del trabajo que me ponen a realizar, ¿sí? Entonces, soy trabajador remunerado, qué tan estable es el trabajo que realizo y qué tanta calidad me reporta el hecho de estar empleado como un trabajador remunerado, qué tanta calidad de vida me reporta esa posición ocupacional dentro de la empresa. Entonces, tengo una relación laboral con la empresa que es ser un trabajador remunerado, ¿sí? Ahora, los trabajadores independientes, ¿qué tanta estabilidad tiene un trabajador cuando es independiente? Entonces, evidentemente también va a depender de la rama de actividad económica en la que se desenvuelva, pero eso es otra clasificación. Entonces, trabajadores independientes. La tercera, dependientes familiares con o sin remuneración.
y patronos. Entonces, soy patrono, ¿qué tanta estabilidad tengo? ¿Qué tanta calidad tengo en la prestación del servicio que estoy haciendo? Fíjense, ahora sí vengo con la idea que iba a comentarles ahorita, que aquí estamos hablando simplemente de posiciones ocupacionales dentro de la empresa, más no estamos hablando de las ramas de actividad económica, que ya son varias y ya se las voy a mostrar. Pues no me cabían acá, ya se las voy a mostrar. Entonces son varias. Entonces cuando yo puedo tener una matriz en la que yo puedo identificar, por ejemplo, posiciones ocupacionales y ramas de actividad económica, entonces yo puedo entrar a reconocer cuál es el peso relativo y cuál es la estabilidad y cómo son otras caracterizaciones importantes que me permiten entender cómo está funcionando el mercado laboral en Colombia, ¿sí? Entonces, aquí tengo una nueva matriz. Entonces, tengo la matriz dividida en las dos posibles formas de clasificación. Entonces, en la primera no, más bien, en las filas, fíjense que aquí tengo las filas, me están diciendo la posición ocupacional. Entonces, ¿cuántas posiciones ocupacionales existen actualmente en Colombia? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posiciones ocupacionales, ¿sí? O sea, estas 8 posiciones ocupacionales me están hablando acerca de la relación laboral de los ocupados. Entonces, yo puedo ser, por ejemplo, obrero o empleado de una empresa particular. O puedo ser obrero o empleado del gobierno, ¿sí? Puedo ser empleado doméstico, puedo ser trabajador por cuenta propia, puedo ser patrón o empleador, trabajador familiar sin remuneración, trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros, jornalero o peón y, bueno, otras clasificaciones. Entonces, estas son diferentes clasificaciones en cuanto a la posición ocupacional de los trabajadores, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, la calidad y la estabilidad del trabajo de un obrero o un empleado del gobierno que la misma estabilidad que podría tener, por ejemplo, un trabajador familiar sin remuneración. Son unas situaciones laborales completamente diferentes. ¿Por qué? Por la relación que tiene el trabajador con la empresa, ¿sí? No es lo mismo ser patrón o empleador que ser, por ejemplo, un trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros, ¿sí? O no es lo mismo que ser un obrero o empleado del gobierno que ser un jornalero o peón. O sea, son diferentes clasificaciones ocupacionales que me permiten determinar cuál es la estabilidad y la calidad de los trabajos que están desarrollando las personas en cada una de esas posiciones que tienen. Ahora, si yo combino esta posición ocupacional con las ramas de actividad económica, entonces, ¿cuántas tengo? Tengo, por ejemplo, y esas son las que están, digamos que actualmente vigentes, una rama de actividad económica, entonces vendría siendo el sector agropecuario. El segundo vendrían siendo las minas y las canteras, la industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones, servicios empresariales y financieros, actividades inmobiliarias, servicios comunales, sociales y personales y no informa, o sea, no reportan datos en cuanto a estas ramas de actividad económica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta desagregación que tenemos aquí de los ocupados, según las ramas de actividad, permite conocer la estructura de la demanda laboral por sectores productivos. Entonces, ¿cuál es el sector? Aquí someramente podríamos mirar nosotros que en Colombia, en el año 2012, era la que estaba demandando una mayor cantidad de trabajadores, según esta matriz. Porque recuerden que estamos hablando de que estamos ocupados, estamos hablando de la estructura de la demanda del trabajo. Y si yo puedo dividir esos que están y desagregar esos que están ocupados según la rama de actividad en la en la que se desenvuelve la empresa para la cual trabajan, entonces yo puedo conocer la estructura de la demanda por sectores productivos. Entonces, según esta tabla que estamos enfocando aquí, según esta matriz de aquí, quiero que me digan cuál era en el año 2012 el sector productivo que demandó una mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuál era el que ofrecía, el que estaba demandando? Sí, el que estaba demandando una mayor cantidad de fuerza laboral y donde se enfocó la mayoría de los esfuerzos y de la población económicamente activa que estaba ocupada. Entonces, según esa tablita ya podrían decírmelo. A ver, por aquí yo los veo si están levantando la manito. Kevin, cuéntanos, Kevin. Creo que fue en comercio, restaurantes y hoteles.
Ya voy porque no estoy viendo. Espérate porque es que vine a mirar Yo- quién tiene la manito arriba por aquí. Entonces, Kevin nos dice que fue comercio, restaurantes y hoteles. Entonces venimos por acá. Y fueron aproximadamente 5.580.000 personas, las que en el año 2012 trabajaban principalmente en la rama del comercio, del restaurante y de los hoteles, ¿sí? Entonces, aquí listo, muy bien. Muy bien, esa es la respuesta que nos dio Kevin y espérense que yo voy a empezar a anotar por aquí porque voy a empezar a preguntar cositas. Kevin, ¿me puedes confirmar tu apellido, porfa? Barrera, profe. Kevin Barrera. Ok, entonces Kevin nos dice, listo. En el segundo semestre del año 2012, la rama de actividad económica que demandó o que ofreció y que estaba en capacidad de ofrecer más trabajo era la de comercio, restaurante y hoteles. ¿Por qué? Porque 5 millones, aproximadamente 5.580.000 estaban ocupados en esta rama de actividad económica, ¿sí? Yo les pregunto, ¿estos 5 millones corresponden a qué totalidad? Estos 20 millones a qué hacen referencia, según la tabla que estamos mostrando. 20 millones. ¿Son la PA? ¿Son la PI? ¿Son los qué? ¿Qué partecita de la población son esos 20 millones? Porque son poquitos. O sea, si en Colombia, según la anterior matriz, en ese año en Colombia existíamos 42 millones de personas, o 45, bueno, 42 o 45 millones de personas éramos los colombianos. Este 20 de aquí, ¿a qué hace referencia? A la población económicamente activa. A ver, ¿quién me dijo eso? Yo, profe. Brian Camilo. Bueno, Brian me dice, esto, profe, hace parte a la población económicamente activa. ¿Qué me dicen otra personita? Profe, es la población ocupada, o sea, el total de personas ocupadas. Diego Alejandro me dice, espérense, yo noto aquí los que están participando. Diego Alejandro me dice, profe, son la totalidad de personas ocupadas. ¿Qué nos dice Ana María Zamudio? Que tienes la manito arriba, ¿no? ¿O ya la No, bajaste? pues iba a Ah, decir eso, que eran los ocupados, pero pues ahí no identificamos ok, listo. gente Sí, ocupados o subempleados. listo. Hacen parte de los ocupados. ¿Listo? Y pilas aquí, Brian Camilo, una cosita. Estos 20 millones son la totalidad de ocupados. ¿Cómo sabemos que son los ocupados? Porque estamos hablando acerca de la posición ocupacional y de la rama de actividad de la empresa o negocio en la que se desenvuelve una persona. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas dos clasificaciones, estamos clasificando a la población que está ocupada. ¿Sí? Porque recuerda que dentro de la población económicamente activa, y recuerden todos por si de pronto alguno tiene la duda, dentro de la población económicamente activa se están incluyendo los desempleados. Y si soy desempleado, entonces no puedo estar siendo, por ejemplo, empleado o empleado, perdón, obrero o empleado de empresa particular. O no puedo ser patrón o empleador. O no puedo ser jornalero o peón. ¿Sí? Esta clasificación de posición ocupacional es exclusiva para los que están empleados, para los que son ocupados. ¿Listo? Y esta rama de aquí y esta clasificación por ramas de actividad económica también es, digamos que, exclusiva para las personas que están siendo ocupadas. ¿Eso qué quiere decir? Vengan por aquí, volvemos a esto. Entonces, ¿eso qué quiere? Ay, esto es lo que no me gusta de las diapositivas animadas. Que si quiero tomar algo, me demoro toda la vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas personitas que están por acá, ya voy, estas personas que están aquí siendo ocupadas bueno, pueden ser completamente empleadas en tiempo completo o en tiempo parcial, pero además de ser ocupados, tenemos la clasificación según posición ocupacional, ¿bien? Y según la rama actividad en la que se desenvuelve la empresa. Entonces, esa posición ocupacional y rama de actividad económica es exclusiva para estas personas que están en la parte de ocupados. ¿Listo? Entonces, en eso total, Diego Alejandro y Ana María están en lo correcto cuando nos dicen que estos 20 millones de aquí están haciendo realmente referencia es a la totalidad de los ocupados.
¿sí? Entonces, ¿de dónde surge este 20 de aquí? De sumar, de hacer esta sumatoria que está siendo vertical, ¿sí? Entonces, ¿de qué surge, por ejemplo, este 3.515.000? De sumar la totalidad de personas que estaban siendo empleadas en el sector agropecuario, en la rama del sector agropecuario. En el año 2012 en Colombia, ¿cuántas personas eran? Eran 3.515.000. ¿Sí? Y la más importante, la que ofreció una mayor cantidad de trabajos, la del comercio, restaurante y hoteles. Yo imagino que si pudiéramos desagregar comercio, restaurante y hoteles, digamos que el premio se lo lleva el comercio en Colombia, ¿sí? Aquí una hipótesis que estoy lanzando. No sé si realmente es así, pero imagino que sí. ¿Cuál es la segunda? La segunda rama que estuvo en mayor capacidad de emplear personas en el año 2012. Los servicios comunales, sociales y personales. 4 millones de personas estaban siendo empleadas en ese sector. ¿Cuál fue la que bueno, y después cuál es? El sector de la agricultura. 3 millones de personas, ¿sí? Y así podríamos empezar a mirar, entonces, cuál es la rama de actividad económica que mayor oportunidad de trabajo ofrece. Entonces, de acuerdo a esa rama de actividad económica, entonces, efectivamente, va a estarse, va a darnos también una información acerca del tamaño relativo del aporte de esa rama de actividad económica a la producción nacional. Entonces, si es una rama que emplea la mayor cantidad de personas, pues entonces, ¿qué podemos pensar? Que es una rama de actividad económica que tiene una alta participación en el Producto Interno Bruto, en la generación de ese Producto Interno Bruto, ¿sí? Y que está absorbiendo y que está aprovechando capacidades y habilidades con las que cuenta la población colombiana, ¿sí? ¿Y cuál es, por ejemplo, la más pequeñita, la rama más pequeñita? Entonces, esto de no informa, ignórenlo, por favor. Pues es importante en cuanto constituye una parte de la estadística, pero no nos dice nada de los sectores. Entonces, ¿cuál fue el sector que menos trabajo ofreció o que menos trabajadores empleó en el año 2012? La rama que se ubicaba en la electricidad, el gas y el agua. Entonces, fíjense que esta clasificación por ramas de actividad económica nos permite conocer la estructura de la demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los sectores que mayor demanda de trabajadores están presentando? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Con esta posición ocupacional, ¿yo qué puedo entender? Provee información sobre la estructura de la demanda también, pero atendiendo al tipo de ocupación y no las características de la actividad productiva. Entonces, ambas clasificaciones me están dando información de la estructura de la demanda. Esta, desde el punto de vista de que, cuáles son los sectores que mayor número de trabajadores emplea. Y esta es la forma en cómo las está empleando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el año 2012, la mayoría de colombianos que eran, entonces, éramos 20 millones empleados, ¿sí? Y de los cuales 8 millones eran trabajadores por cuenta propia y 7 millones ¿no? Bueno, fíjense que este aprox de aquí son casi 9 millones, ¿sí? Los trabajadores por cuenta propia son aproximadamente 9 millones, son 8 millones 951,728. Y la posición ocupacional de ser obrero o empleado en una empresa particular era la segunda, 7 millones 200 aproximadamente, ¿sí? Entonces son diferentes formas de entender la estructura de la demanda de trabajo, ¿bien? ¿Cuál era la menos representativa? Por ejemplo, era jornalero o peón. Jornalero peón. Entonces, 700
Profe, Profe, qué pena, no se escucha. Creo que la profesora se desconectó. Ya volví. Ay, no, ¿qué le pasó? Lo siento, ¿me están escuchando? Hola. Sí, señora. Sí, Uy, señora. ¿quién sabe qué pasó? Se enloqueció esto. ¿Desde cuándo dejaron de escuchar? Yo aquí, quién sabe si yo sí sé, pero ¿qué está pasando? Se me trabó esto. Espérense, ya retomo. Medición económica y social. Ay, a ver, ¿me pueden confirmar qué fue lo último que escucharon que estaba diciendo, si son tan amables? O ya me dejaron de escuchar otra vez. A ver, por aquí. No, yo no escucho a nadie. Sí, profe, ahí te escuchamos. Ay, porque no me contestaban. Yo dije, ay, se volvió a dañar esto. Bueno, entonces esperen un segundito. Yo le pregunto, a ver, Ana María Zamudio, que es la Profe. que siempre me sacas de... Dime. Estabas hablando sobre los obreros y peones. Muchas gracias, Andrés Castañeda. Bueno, ¿y qué están viendo ahora? Ya ni sé en qué iba. Solo la presentación de PowerPoint, profe. Ok, espérenme. Ya voy a compartir esto a la pantalla. Oigan, qué raro, quién sabe qué pasó. A ver, entonces sigamos por acá. Lo que importa es que creo que esto no dejó de grabar en ningún momento. Entonces ahí ya quedó fue la locura de que se salió. Bueno, entonces, aquí veníamos diciendo que esta tabla lo que hacía, una matriz de este tipo, lo que hacía era mostrarme la estructura de la demanda desde dos puntos de vista. Entonces, las ramas de actividad económica o por posición ocupacional. Ahora, Andrés Castañeda me dice, profe, estabas hablando aquí de los jornaleros o peones, entonces ya recordé que estaba diciendo que para el año 2012-2 la caracterización por posición ocupacional que tenía la menor cantidad de personas era la de jornalero o peón. Ahora, es importante, espérenme, yo intento verlos a ustedes por acá. Por aquí los estoy viendo, listo. Entonces, esta clasificación, esta tablita que estamos viendo acá, ya les voy a explicar una parte que me parece importante. Ay, pero es que acá se lo ven ustedes chiquitos. Espérense, yo lo vuelvo a poner grandecito para que lo vean grandecito. Ahí están viendo los diapositivos, ¿cierto? ¿Sí? sí, profe. Listo. Sí, Bueno, señora. entonces, esta tabla que tenemos aquí se puede leer de la siguiente manera. Y vamos a darnos cuenta que tiene tres totales diferentes. Tiene un total que viene siendo el total vertical, que viene siendo este. Este viene siendo el total vertical. Estos son diferentes totales horizontales que cuando yo los sumo me configuran un total vertical. ¿Sí? Miren que es raro, suena raro, pero así es. Miren. Aquí tengo, por ejemplo, la totalidad de personas que trabajan en cada una de las ramas de actividad económica. ¿Sí? Entonces son totales horizontales, que cuando yo los sumo de manera vertical me otorgan este total que tenemos aquí. ¿Sí? Mientras que estos totales que tengo de manera horizontal corresponden a unas sumatorias nuevamente verticales. ¿Sí? Entonces, no se me confundan con esa lectura de las tablitas porque siempre, bueno, hay unos que están muy relacionados con el tema, con la lectura de tablas, pero para los que no, entonces quiero hacer como esta aclaración. ¿Listo? Entonces, si yo sumo estas totalidades verticales, obtengo este total, que cuando lo sumo con los demás totales horizontales, me da el total general. Este total general es igual tanto para la suma vertical como para la suma horizontal, porque lo que está haciendo es que me muestra tanto las filas como las columnas, me presentan diferentes formas de desagregar y clasificar este total. ¿Listo? Entonces, estos totales, como les venía diciendo, son muy importantes. Entonces, para conocer cuál es la estructura de la demanda.
según posición ocupacional o según sector productivo. Pero ¿qué pasa? Hay una clasificación mucho más valiosa y es cuando yo entro a mirar puntualmente lo que está ocurriendo en cada una de estas ramas. Entonces, yo quiero conocer, si quiero tener una visión más puntual de cómo se están comportando la estructura de la demanda de trabajo, entonces puedo entrar a mirar qué está pasando, por ejemplo, con la industria manufacturera. Entonces, ¿cuál es la principal posición ocupacional que puede ofrecer este sector productivo? Entonces, la mayoría de personas que trabajan en este sector de la industria manufacturera, entonces ya sabemos que son 2.700.000 aproximadamente. Pero este sector productivo está en capacidad de ofrecer trabajos de qué calidad y de qué estabilidad. Entonces él me dice, de los 2,7 millones, 1.400.000 eran obreros o empleados de una empresa particular, ¿sí? Por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia que trabajaban en el sector de la industria manufacturera eran 1.020.000 personas, ¿sí? Y, por ejemplo, los trabajadores sin remuneración de empresas o negocios de otros eran apenas 10.000. Entonces, cuando yo entro a profundizar puntualmente y cuando entro a evaluar puntualmente cómo se comportan las posiciones ocupacionales y cuál es la capacidad de empleo que puede ofrecer cada una de las ramas, entonces yo ya tengo una mejor visión de la estructura de la demanda. Por ejemplo, la posición que es obrero o empleado del gobierno. ¿Dónde trabajan la mayoría de las personas que se ubican en esta posición ocupacional? ¿En qué rama trabajan? Por ejemplo, puede ser una pregunta. ¿Quién nos va a decir? Servicios comunales, sociales y personales, profe. Servicios comunales, sociales o personales. 820.000 trabajan en este sentido aquí, ¿sí? A mí personalmente, a mí, Albaizal García Giraldo, me gusta mucho trabajar el tema del sector del sector agrícola, ¿sí? Entonces, para mí es supremamente importante conocer cuáles son las diferentes posiciones ocupacionales. Y fíjense que aquí hay una cosa muy importante y muy valiosa. O sea, de los 3.500.000 que trabajan en el sector agropecuario, casi la mitad, 1.600.000, son trabajadores por cuenta propia. Y este tipo de trabajo, trabajador por cuenta propia, es la principal demanda de trabajadores que puede ofrecer el sector agropecuario. Entonces, ¿cuál es la principal posición ocupacional que puede ofrecer este sector? Ser trabajador por cuenta propia. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del negocio? ¿Cómo fue que logramos sacar adelante el negocio que teníamos? Estábamos trabajando por cuenta propia, ¿sí? ¿Cuántos éramos jornaleros o peones? 733.000. ¿Bien? Y así sucesivamente podríamos nosotros empezar a mirar, a desagregar las diferentes clasificaciones por posición ocupacional y rama de actividad económica y obtener entonces una estructura mucho más detallada y hacer unos análisis mucho más valiosos de los que someramente podríamos hacer con estos totales. Bueno, sí, pues la mayoría en Colombia, por ejemplo, es trabajador por cuenta propia. Miren que es una conclusión valiosa también. Es trabajador por cuenta propia o obrero o empleado de empresa particular. Entonces, miren que aquí está revelándose la importancia del sector productivo de la empresa privada, ¿sí? Del sector de los empresarios. Entonces, trabajan por cuenta propia o proporcionan empleo a 7 millones, de 7 y 9 millones de los 20 son trabajadores por cuenta propia o obrero o empleado en empresas particulares. Entonces, aquí se está revelando de alguna manera el potencial de emprendimiento que tiene la economía. Entonces, mientras menos personas están trabajando en uno de los brazos que tiene el gobierno, pues mucho más fuerte va a ser la capacidad empresarial del emprendimiento con la que tiene la economía. ¿Sí? Eso es un análisis importante. Pero, sin embargo, este análisis se queda cortico cuando miramos estos totales simplemente. La idea es entrar a profundizar y sumergirnos en lo que está pasando en cada una de las columnas o filas de esta matriz. Entonces, tenemos muchas clasificaciones. Entonces, la primera, la clasificación económica. Empleados, desempleados, P, IP, A, etcétera, etcétera. Subempleados, ¿sí? La segunda, entonces, ya vendría siendo combinar esa clasificación económica con la clasificación demográfica, por sexos, por edades, ¿sí? Pero aún podemos obtener clasificaciones mucho más valiosas desde otro punto de vista, según la rama de actividad y la posición que ocupan las personas dentro de la empresa para la cual trabajan, ¿sí? Es posible combinar criterios alternativos de clasificación para tener una descripción más detallada de la estructura de la demanda laboral
Y cuando se combinan puede verse la composición de la demanda laboral por cada sector económico y la relativa importancia de los diferentes sectores para cada tipo de ocupación. Es una conclusión muy chévere que me gustó, que les quise poner acá. Decimos, y la relativa importancia de los diferentes sectores para cada tipo de ocupación. Entonces, hacia las dos direcciones se puede ver cuál es la rama que más estabilidad y que mayor calidad en el trabajo puede ofrecer y cuál es la posición ocupacional que se destaca dentro de cada una de las ramas de sector productivo. Entonces, hacia cualquier dirección podemos hacer interpretaciones supremamente valiosas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tenemos por aquí? La información contenida en la matriz que yo les mostré anteriormente está expresada en número de personas. Entonces sabemos que son números de personas, ¿sí? O sea, cantidad de personas trabajando en determinadas cosas, con determinada posición. ¿Qué pasa? Esa misma matriz nosotros podríamos completar a llenarla, pero con información relativa a las horas de trabajo o por ingresos pagados o imputados a los trabajadores por un periodo específico. ¿Eso qué quiere decir? Que imagínense ya esta tablita ya no expresada en términos de cantidad de personas, sino expresada en horas de trabajo. Entonces, cuando expresáramos, por ejemplo, eso en horas de trabajo, ya podríamos entrar a mirar cuál de los sectores es el que está, es el que, ¿cómo les digo esto? En términos de productividad, ¿sí? ¿Cuál es el sector que está demandando mayor tiempo en las actividades en las que se tienen que ejecutar, ¿sí? O cuál es la posición ocupacional que hace que las personas tengan que ocupar mucho más tiempo trabajando y no estar, por ejemplo, en sus tiempos de ocio, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos comparar la matriz en número de personas con la matriz en horas de trabajo, podríamos obtener las dedicaciones laborales promedio en los diferentes sectores y tipos de ocupación, lo que permitiría analizar la estructura del subempleo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que si comparáramos en la matriz, en la anterior matriz, no solamente el número de personas, sino también las horas de trabajo que trabaja cada uno de ellos, si comparamos esas dos variables, podríamos obtener información sobre el subempleo? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Lancen una hipótesis ustedes. A ver, yo los quiero escuchar. El subempleo. Recuerden que el subempleo puede ser de tres tipos. Entonces, subempleo por horas de trabajo, porque quiero trabajar más horas de las que estoy trabajando actualmente. ¿Sí? Primera causa del subempleo. Segunda causa del subempleo por las capacidades. ¿Sí? Entonces, soy subempleo por capacidades, por empleo de mis capacidades. Trabajo y me dedico a un trabajo en el cual no estoy explotando al 100% las habilidades que tengo. Entonces, estoy subempleado por competencias, ¿sí? O estoy subempleado por insuficiencia de ingresos. Aunque esa matriz anterior no nos mostraría el subempleo por insuficiencia de ingresos. Simplemente nos podría mostrar el subempleo por horas de trabajo o pues el subempleo que es por competencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que gestionando esta matriz, o sea, evaluando esta matriz, a la luz de la cantidad de personas y horas de trabajo por cada una de las ramas o sectores productivos, se podría tener información sobre el subempleo? ¿Cómo podríamos relacionar eso nosotros y por qué se puede? Cuenten a ver, ¿quién va a decir algo? Pero esperen porque no los estoy viendo. Bueno, ¿por qué? Piensen y ya les pregunto. Entonces, ¿por qué? Y entonces si nadie pregunta, si nadie dice, yo sí voy a preguntar por acá. Entonces voy a darles un momento para que miren la matriz. Por acá. Miren la matriz. Está expresada en número de personas. Si yo tuviera una matriz paralela que me mostrara el número de horas que trabajan, por ejemplo, los obreros en el sector agropecuario, los obreros en el sector de minas y canteras, los obreros en la industria manufacturera. Entonces yo podría entrar a mirar el número de personas que trabajan y la cantidad de horas que trabajan, ¿sí? Entonces podría resultar, por ejemplo, que tengo muy poquitas personas, supongamos aquí jornaleros o peones en el sector agropecuario, tengo muy poquitas personas trabajando una gran cantidad de horas. ¿Qué podríamos pensar de esto? Entonces son jornaleros o peones. Entonces, ¿qué tanta estabilidad tiene el trabajo que ellos están teniendo actualmente? ¿Sí? ¿Cuál es la calidad del trabajo que tienen?
Y si están trabajando una mayor cantidad de horas, entonces en promedio las horas que trabaja cada uno de ellas es altísima. Suponiendo que pudiéramos contar con la matriz de horas de trabajo de los jornaleros o peones en el sector agropecuario. Entonces, si nos diera que, por ejemplo, cada jornalero, cada uno de estos 733.000 jornaleros o peones que trabajan en el sector agropecuario, trabajan en promedio 10 horas al día, entonces yo podría empezar a decir, estas personas trabajan hartísimo, ¿sí? O sea, hartísimo, hartísimo, hartísimo. ¿Bien? O, por ejemplo, si yo entrara a medir, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia en el sector de electricidad, gas y agua, y tengo que son 5.365, pero en el total de horas me da que cada uno en promedio trabaja, por decir algo, 7 horas al día o 5 horas al día, ¿sí? Entonces, si yo tuviera paralelamente esa matriz que me permitiera conocer cuántas horas al día están trabajando una totalidad de personas en determinada rama productiva y en determinada posición, yo podría decir si hay un sector en el cual las personas trabajan muchas horas en determinada posición ocupacional, o un sector en el cual las personas trabajan muy poco de acuerdo a la posición ocupacional que tienen. Entonces, un patrono empleador, fíjense que aquí hay una cosa llamativa, y es que en casi todas las ramas de actividad productiva, se les muestro lo anterior, acá. En casi todas las ramas de actividad productiva, el patrono empleador es el que menor participación tiene en cuanto a la posición ocupacional. Si pudiéramos conocer, y pues no es por hablar más de los patrones, de los empleadores, nada de eso, pero si pudiéramos conocer cuántas horas al día trabajan estas personas aquí, supónganse que nos dieran, por ejemplo, 5 horas y media al día. Entonces ya sabemos cómo se comporta la productividad de los patrones o empleadores en cada una de las ramas. Pero si lo comparamos con puntualmente el jornalero trabajando en el sector agropecuario, nos podremos dar cuenta que estas personas trabajan muchísimo. Entonces, ese tipo de comparaciones, no solamente contar con una matriz que nos permita ver la cantidad de personas, sino contar con otra que nos permitirá conocer el número de horas que se trabajan. Entonces, nos permite conocer cuál de los sectores es el que está haciendo que las personas trabajen mucho más, o el que está haciendo que las personas trabajen menos horas al día. O sea, eso ya sería muy interesante poder entrar a mirarlo, ¿sí? Ahora, si la comparación con la matriz pudiera hacerse en número de personas, pero ya no en horas de trabajo, sino con los ingresos pagados o imputados, entonces, ¿qué se podría mostrar? Mostraría ya no las horas en promedio que trabajan las personas en las diferentes ramas y según su posición ocupacional, sino que nos mostraría los ingresos promedio de los trabajadores en cada sector, ¿sí? Y permitiría deducir las diferencias de ingresos entre los trabajadores. Entonces, estamos ubicados, por ejemplo, aquí. Somos jornaleros o peones. Tenemos muchas horas de trabajo y somos poquitos. ¿Qué quiere decir? Trabajamos mucho. Trabajamos como 10 u 11 horas al día, podemos pensarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Pero cuando miramos la matriz en la cual se está haciendo la sumatoria de la totalidad de salarios o ingresos imputados a los trabajadores, es una suma muy bajita. Entonces, ¿qué podemos pensar? Todo ese salario se divide entre nosotros. En promedio, ¿cuánto nos pagan? Poquito. Entonces, si comparamos la matriz de número de personas, horas de trabajo, y número de personas y salario, y entonces las tenemos las dos en paralelo, le estamos comparando, entonces podemos mirar, efectivamente, hay personas que trabajan mucho y se les paga poco. Se vendrá haciendo un análisis para comprender la estructura del subempleo. Trabajan mucho, se les paga poco, ¿sí? O trabajan poco y se les paga mucho. Entonces ahí uno ya empezaremos a mirar las diferencias que existen entre no solamente las productividades y las horas de trabajo al día que demanda determinada posición y trabajar en determinada rama o sector productivo, sino también qué tan estable y qué tanta calidad me está proveyendo ese trabajo al ocuparme tantas horas al día, pero finalmente tener un promedio de ingresos tan bajito. ¿Sí? Entonces uno ya podría empezar a leer todas esas conclusiones. Podría compararse la matriz de ingresos y de horas de trabajo para analizar las diferencias de remuneración por horas entre las diferentes categorías. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer respecto a esto que estamos viendo por aquí, o si todo está claro por ahora. Todo claro, profe. Ok, listo. Muy bien. Entonces ya vimos. Entonces, ¿cuáles son
los principales indicadores del desempleo. Entonces, primero, ¿cuál es la clasificación económica de la población? ¿Cuáles son las clasificaciones ocupacionales? ¿Cuáles son los principales indicadores del mercado laboral? Bien, entonces ahora podemos decir, listo, todo esto está muy bien, todo esto está muy bonito, está muy claro, pero ¿cómo hace el DANE para levantar puntualmente los indicadores? ¿De dónde proviene la información de la cual se vale el DANE para crear estas matrices de las cuales estamos viendo que nos permiten conocer la estructura de la demanda o de la oferta de trabajo por sexos y grupos de edades? ¿Sí? Entonces, les cuento que las fuentes de las estadísticas son dos. La primera es la gran encuesta integrada de hogares, que la vamos a trabajar el viernes o bueno, ya miraremos cómo nos va con el tiempo. Entonces, la primera es la gran encuesta integrada de hogares, que ya les he dicho que en el DANE se utilizan mucho los acrónimos, ¿sí? Entonces, se denota GI, ¿listo? Gran encuesta integrada de hogares. ¿Qué tiene esta encuesta? Sus antecedentes se remontan a la década de 1970, pero imagínense que en 1970 esta encuesta no se llamaba Gran Encuesta Integrada de Hogares, sino que se llamaba Encuesta Nacional de Hogares. Y esta encuesta en sus inicios, digamos lo que fue muy ambiciosa. O sea, el objetivo de esta encuesta para la metodología con la que se contaba y las herramientas con las que se contaba en la década de los 70 era muy ambiciosa porque tenían operaciones, o sea, trabajo de campo, levantamiento de información, operación estadística en el campo cada 4 meses. Y para ese entonces, cada 4 meses era, como les digo, un proyecto muy ambicioso. Entonces, por eso fue que fueron cambiando las metodologías, fueron cambiando las perspectivas de la encuesta. Y tal cual, la encuesta nacional de hogares, encontramos datos hasta el año 2000, porque esta encuesta evolucionó y en el año 2006 la rebautizaron como la Gran Encuesta Integrada de Hogares. ¿Sí? Entonces nos fuimos dando cuenta que como que había unas preguntas que sí servían, otras que no, cambiamos un poquito la metodología e hicimos evolucionar esta encuesta nacional de hogares, ENH, hacia la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GI. Cuenta con 18 capítulos, que también es un ejercicio importante que quiero hacer con ustedes, es entrar a mirar los microdatos y los metadatos, para que aprendamos a combinar los micro con los metadatos. Entonces, esta encuesta GI cuenta con 18 capítulos, cada capítulo es una letra, entonces venimos desde la A hasta la R, ¿sí? Y esa encuesta tiene estas diferentes temáticas, entonces trabaja, aquí hice una tablita que nos decía cuáles son las temáticas que trabaja y cuáles son las variables relevantes para la encuesta. Pero vengan, una pregunta, ¿cierto que esto se está viendo como muy, como que no se puede leer, ¿cierto? Esta tablita. Sí, Está como profe, difícil, ¿no? yo la veo bien. Sí se ve bien, yo porque veo como que no se puede leer bien. Bueno, entonces la voy a dejar así, no le cambio el color. Entonces, dentro de los temas que trabaja esta gran encuesta integrada de hogares, vienen los siguientes. Entonces, abarca temas de la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que encierran la vivienda? El tipo de vivienda y cuáles son las características físicas de esa vivienda. Entonces, del material, de las paredes, de los pisos, ¿sí? Otra temática que aborda la encuesta dentro de sus 18 capítulos, los datos del hogar. Entonces, conexión a servicios públicos, privados o comunales, conexión y uso de servicio sanitario, de obtención de agua para consumo, lugar y energía para preparar alimentos, entonces datos del hogar, ¿sí? Y eso es lo que preguntamos en la encuesta. Registro de personas, eso es otra temática, entonces identificación de los residentes habituales de la casa. Características generales, entonces aquí obtenemos las características demográficas, el sexo, la edad, el parentesco, el estado civil. Y aquí, donde entramos en el capítulo de la fuerza de trabajo, es donde obtenemos información sobre la PEA y la PEI. Y aquí hay otro capítulo que nos habla de los ocupados, de los inactivos, ¿sí? Entonces, esta gran encuesta integrada de hogares trata muchos temas, ¿sí? Y los que puntualmente nos van a interesar a nosotros consultar de esa gran encuesta integrada de hogares, de todo lo que habla, vamos a enfocarnos principalmente en la temática de educación, de fuerza de trabajo, de ocupados, desocupados y de inactivos, ¿sí? Esta parte, y bueno, de pronto un poquito de trabajo infantil, no estoy segura, ¿sí? Ahora, aquí también esta encuesta nos habla de fecundidad y migración. Entonces, fíjense que es una encuesta muy robusta, son 18 capítulos, ¿sí? Y toca todas estas variables. Y a partir del estudio de estas temáticas es que se
se robustecen los indicadores y se crean como tal los indicadores de desempleo al nivel nacional, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le hace esta gran encuesta integrada de hogares? El universo, o sea, el grupo total, el grupo poblacional, está conformado por la población civil no institucional. Entonces, ¿a qué hace referencia esta población civil no institucional? A residentes en todo el país, pero se excluyen ¿a quiénes? A los militares, a las personas privadas de la libertad y a las personas que se encuentran viviendo dentro de hospitales mentales, por decirlo así, o centros de cuidado de adulto mayor y entre otras, ¿sí? Entonces, ¿quién es la población civil no institucional? Todas las personas que no son militares o que están privadas de la libertad o que se encuentran viviendo en instituciones como hospitales mentales o centros geriátricos, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de personas o el universo o la población a la cual se hace la encuesta, la gran encuesta integrada de hogares. Ahora, esta gran encuesta integrada de hogares se realiza en 24 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. En ese sentido, tiene una cobertura nacional y es de publicación mensual. O sea, actualmente se pueden estar, o actualmente se están preparando los datos para que salgan, ¿sí?, a la luz pública con los comunicados de prensa, o actualmente están en el periodo de operación estadística, levantando los datos en el trabajo de campo, ¿sí? Porque es una encuesta que se realiza de manera mensual y tiene una cobertura nacional en 24 ciudades capitales. Entonces uno ahí cuando uno ya entra a comparar como tal cómo se comportan todas estas variables que tenemos aquí en las diferentes ciudades, y por eso es que podemos obtener indicadores pues bien interesantes, bien. Y la segunda fuente de las estadísticas son los censos, ¿sí? Entonces decimos que los censos son una actividad estadística importante porque permiten hacer inventarios exhaustivos de recursos con los que cuenta una economía. Aquí trabajamos de personas como recursos, pero entiéndanme en términos positivos, ¿sí? Los censos de población son particularmente importantes porque registran de manera universal y en un momento exacto del tiempo las características demográficas, sociales y económicas de todos los miembros de una población. Entonces, de dónde se surgen y de dónde se levantan las estadísticas que nos permiten trabajar y robustecer los indicadores del mercado laboral. Entonces, ya sabemos inicialmente de la gran encuesta integrada de hogares, que tiene una cobertura nacional en 24 ciudades y se trabaja cada mes. Tiene publicaciones mensual que nos permiten conocer cómo se comporta el desempleo de manera mensual. Por eso cuando dicen el desempleo en Colombia registrado para febrero, para marzo fue el 10%, fue el 15%. ¿De dónde provienen estos datos? De la operación estadística de la gran encuesta integrada de hogares, ¿sí? ¿Y qué pasa con los censos? Pues los censos se hacen cada 10 años aproximadamente. Entonces, estos censos combinados con los indicadores que puedan sacarse de la gran encuesta integrada de hogares pueden ayudar a robustecer unos indicadores del mercado laboral, ¿sí? Bueno, y eso es lo que tiene que ver por ahora, puntualmente, en términos conceptuales con el tema de los indicadores de desempleo. Bien, entonces no sé si alguno de ustedes tiene de pronto alguna pregunta con respecto a esto que hoy no me estaban viendo, con respecto a esto que les he mostrado acá, ¿sí? Entonces miren que empezamos viendo simplemente iniciamos clasificación económica de la población, clasificación económica más una clasificación demográfica, luego pasamos al tema de los indicadores de desempleo, combinando esta clasificación económica de la población, ¿sí? Bien, vimos las tasas específicas según criterios demográficos, las clasificaciones ocupacionales, entonces según la rama de actividad económica y la posición ocupacional, y vimos por qué es valioso desagregar los ocupados en estas clasificaciones, ¿sí? Y finalmente estudiamos cuáles son las fuentes de las estadísticas en Colombia. Y eso es básicamente en términos conceptuales lo que quería compartirles acerca de los indicadores de desempleo, ¿sí? Entonces, era importante para mí terminar en esta clase de hoy la parte teórica y la parte conceptual. Para el viernes nosotros ya podemos entrar a trabajar entonces como tal la práctica, donde vamos a trabajar con los indicadores como tal, con los básicos, tasa de ocupación, tasa bruta
de participación, tasa global de participación, desempleo, subempleo, ya nosotros sabiendo y entendiendo en qué consisten estos indicadores, no simplemente como la tasa de ocupación así debe ser esta, no, tasa de ocupación es el principal indicador de la demanda de trabajo, ¿sí? Tasa global de participación, el principal indicador de la oferta de trabajo, ¿sí? Población económicamente inactiva, ¿quiénes son? Ya lo sé también. ¿Sí? Entonces, no simplemente trabajar con números y hacer dibujitos y cosas así, sino efectivamente saber qué es lo que yo estoy haciendo, qué población y qué características tiene esa población y por qué me estoy acercando puntualmente a ella para hacer un estudio específico. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto, por ejemplo, espérense que cuando se me cerró todo. Con respecto, creo que ni siquiera están viendo la pantalla, qué locura. Dios mío. Con respecto a esta que trabajamos la clase pasada, sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Por ejemplo, a ver, por aquí, Ladies Mercado. Ladies. Bueno, Ladies no me contestó. Juliana Prieto. G. O Walter, tú siempre participas. ¿Por qué no? ¿No tienes alguna pregunta? ¿No tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras expresarnos? No, pero No, iba como al tiempo con lo que tú estabas haciendo, entonces no, por el momento no me siento perdida. Ok. Ok. Listo. ¿Y qué estabas diciendo tú, Walter? no, profe, que pues hasta el momento está todo claro. Ok. He entendido, pues bien. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, pues el tema conceptual, el tema teórico era esta partecita de aquí, ¿sí? Entonces, no sé si tiene algún problema con que hoy dejemos hasta acá y entonces el viernes nos dedicamos principalmente a hacer la práctica, ¿sí? No sé qué opinen de esto, los escucho, si quieren aclarar algún concepto o algo así, para yo saber. No, profe, está bien hasta acá. José Vaquero, hola José, ¿cómo Hola, estás? profe, ¿cómo vas? No habías vuelto, Profe. ¿qué No, pasó? es que la semana pasada no estaba en la ciudad por temas de Ok, trabajo, entonces no me pude conectar. Pero igual ya vi la grabación de las dos clases, entonces ok, no te preocupes que ya voy al día. ok. Bueno, yo sí dije, me causó curiosidad porque algunos les hice comentarios muy buenos en sus trabajos que hicieron y no volvieron a clase y yo dije, no los puedo felicitar porque no vuelven, entonces, José entre uno de esos. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué son así? No los vuelvo a felicitar. No, mentira, yo entiendo que ustedes tienen sus cosas y sus trabajos, no se preocupen por eso. En parte por eso también me gusta dejar los videos porque pues hay que equilibrar, yo sé que ustedes tienen que equilibrar esas cosas, yo también tuve un tiempo en el que trabajaba y estudiaba y yo sé lo que eso es, entonces la verdad pues también lograr que ustedes equilibren esa partecita. Bueno. Sí, es un poco complejo, pero bueno, ahí uno le va haciendo, profe. Sí, claro, tiempo de sembrar, tiempo de recoger. No lo duden ni un solo instante de sus vidas. Bueno, entonces, bueno, y por aquí Juan Manuel, también Juan Manuel, hola Juan Manuel. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, pues hasta ahorita he entendido todo. Tenía un comentario, pero era con respecto a lo que dijiste al principio de la clase, lo del ¿Qué? programa de economía. Pero pues Ok, no es referente a la clase, entonces sería para, para ahorita, listo, sí, pero para ahorita ténmelo ahí, no lo después. vas a olvidar, no lo vas a Sí, olvidar. profe. Listo, bueno, aquí, por ejemplo, Brian Steven. Bueno, Brian Steven, bueno, no sabemos qué le pasó a Brian Steven. Brian Camilo sí nos comentó ahorita aquí también. Bueno, y Andrés también. Aquí, ¿quién más tengo? Bueno, Juliana me dice que bien. Bladys, que de pronto no nos está escuchando ahorita. Rosángela Salamanca Gutiérrez. Hola, Rosángela. Hola otra Hola, vez. profe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas tú? Bien, gracias. Ok, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta o tienes todo claro? No, profe, tengo todo claro, pues estaban todas las opciones.
Ok, listo, listo. ¿Entendiste la partecita de por qué es importante clasificar la población ocupada según la rama de actividad económica y según la posición ocupacional? Eso me parece importante que haya quedado claro para todos. Lo último que explicaste. Sí, profe. Lo de ahorita sí. Ok, eso espero que sí, eso espero que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rosángela, por tus palabras. Bladys, tienes la manito arriba. Hola, Bladys. Hola, profe, qué Bladys, pena te estoy contigo. saludando hace rato. Es que estaba en una llamada. Ay, Entonces ¿cómo así, Bladys? no te había, lo que pasa es que estoy de vacaciones y preciso mi compañera que me está reemplazando me llamó a preguntarme un tema referente a facturación, por eso no te había podido contestar, pero no, profe, hasta ahorita todo claro y también voy al día con el tema del Excel que hicimos la clase pasada y pues de resto no, profe, todo al día. Ok, bueno, Bladys, me alegra. Me alegra que estés de vacaciones también, muy chévere. Ay, sí, Santiago. ya era hora. Oh, muy bien, me alegra, Bladys, me alegra que también se den sus descansitos. Y Santiago, que tienes la manito arriba. Hola, profe. Hola. Profe, yo tenía una pregunta respecto a la tabla donde está desagregada todas las ramas de actividad económica. Ya te la voy a poner. ¿Esta? ¿Esta? ¿O cuál quieres ver? Esa, sí. Listo, ¿qué quisieras preguntar? Respecto a esa actividad económica que dice que no informa, pero igualmente hay personas. Entonces, digamos que me surge la duda primero, pues, ¿qué tipo de actividades podrían entrar ahí? Y segundo, si eso aplicaría, pues, para yo poder identificar, pues, en el tema de la posición ocupacional, todo lo que distingue la relación laboral que hay ahí pues, que en esas personas. ¿Sí? Ok, listo. Digamos que esto no informa, puede ser, y cuando nos metamos puntualmente a ver la pregunta en la encuesta, puede ser que la persona no sabe responder. Entonces le preguntan, ¿usted la semana pasada realizó un trabajo que se clasificaba dentro de qué rama? Entonces le empezaban a decir todas estas. Y él decía, no sé, o sea, no sabe cómo clasificarse. O sea, tiene claro que está trabajando como obrero, empleado o empleado de empresa particular. O tiene claro que es un trabajador por cuenta propia. Aquí dice 3.28, ¿qué es esto? Como que 3.28. Este profesor Eduardo Lola, así con estas tablas medias, me hizo dar risa esta oportunidad. Aquí debe ser 3.000, sí, aquí falta un cero, porque en total son 6.745, acá son 3.280. Entonces, 3.280 sabía que trabajaban por cuenta propia, pero no sabían muy bien en dónde clasificarse en cuanto a rama en cuanto a rama económica. Sí, no tenían claro eso. Entonces, muy probablemente esos que no informan son porque dicen, bueno, pues yo sé que tengo esta clasificación, yo sé que trabajo como obrero o empleado, ¿sí? O que tengo mi propia empresa. Pero pues, ¿sabes qué pasa? Yo no sé dónde meterme, ¿sí? Porque esa encuesta se le hace a todas las personas, tanto a las que son personas que son, digamos que letradas, como a las que de pronto no son muy, no son muy letradas, no son muy conocedoras de los sectores económicos y de cómo funciona la estructura de la demanda laboral y de la oferta. Entonces, pues yo no sé dónde trabajo yo, ¿sí? Por ejemplo, así me preguntan, ¿dónde trabaja usted? Yo digo, y me empiezan a hacer preguntas. Yo sé que yo trabajo en el sector de los servicios, ¿sí? En el sector de la educación. Pero entonces, ¿en cuál de todos estos está? Entonces yo le empiezo a preguntar al encuestador. Y le digo, bueno, dígame cuáles son las opciones que existen. Pero si yo no encuentro dentro de las opciones en la que yo trabajo, yo le digo, ¿sabe qué? No sé. Entonces, él en vez de ponerse a meterme a mí en cualquiera de estas que se les ocurre, hay una opción que dice no informa. Entonces, no informa porque pues no sabe o está confundido, entonces mejor lo ponen en no informa. Y ya, entonces yo le pregunto al encuestador, oye, yo tengo esta actividad, léeme por favor las opciones que existen. Y él me las lee y yo le digo, oye, ¿sabes qué? La verdad no tengo ni idea. Pone, bueno, no informa, porque no sabe, ¿sí? Entonces ahí vendrían estas personas. Sí, esa sería la clasificación. ¿Sí, Santiago? Sí, profe. Ok, esa vendría siendo la respuesta para la pregunta de Santiago. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene otra preguntita, además de Santiago? Muestren a ver, no está grabando todavía. Bueno,
Entonces, si nadie más tiene más preguntitas, entonces podemos cerrar por ahora el paréntesis del tema de la clase. ¿Listo? Y vamos a escuchar a Juan Manuel. ¿Qué es lo que nos querías decir, Juan Manuel? Profe, pues es que digamos, con lo que estabas diciendo, y pues creo, si no estoy mal, hace unos 15 días asistí a una conferencia de la directora de los programas, de la directora de la facultad, que pues ella digamos, nos sugirió que dijéramos todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, yo soy transferente de programa, digamos. No, más bien, yo estoy de doble titulación. Entonces, pues digamos, este es mi primer semestre en economía. Se supone que yo ya estoy en quinto semestre, pero pues homologaron inglés y otras materias que yo ya vi. Pues lo que pasa es que, digamos, los programas, como los están, digamos, organizando ahorita para digamos, para todos los que podemos asistir desde casa, y como esto, digamos, no sé, no parece, no parece solucionarse rápido, digamos, va a permanecer así un tiempo. Cuando dices esto, es el virus. ¿Sí? Sí, claro, la situación actual. ¿De qué me estás hablando? La pandemia. Sí, la ya, pandemia. sí. Sí, que parece que no tiene solución en el horizonte cercano, dice Juan Manuel. Bueno, Sí, retoma por favor la porque, idea. digamos, yo escucho radio todos los días y pues a cada rato salen con por ejemplo, dijeron que la cepa africana es inmune a todas las vacunas existentes ahorita, entonces estamos mal. Y ya detuvieron la vacunación de Johnson Johnson en Estados Unidos esta mañana, ¿no? Sí, porque también produce trombosis como la no me acuerdo, creo que es no, la Sinovac no es la otra, la AstraZeneca, sí. Sí. Pero entonces, digamos, como no se va a solucionar en un buen tiempo, pues no sé, a mí me gustaría que, digamos, la universidad revisara un poco el orden de las materias. Porque, por ejemplo, como yo entré digamos, yo entré a quinto semestre, pues porque solo me faltan, digamos, esa cantidad de materias para terminar. Sí. Pero lo malo, digamos, fue que a mí me faltaba, si no estoy mal, me faltaba una de primero, dos de segundo, ninguna de tercero, de cuarto me faltaban creo que dos o tres. Pero bueno, entonces digamos, es como la acumulación de las materias. Entonces cuando las fui a organizar en el horario, me tocó meter investigación y análisis económico porque no me cuadraba, digamos, de un orden diferente. Entonces, digamos, cuando digamos, ya estaba en la clase y todo, el profesor me pidió conocimientos muy avanzados. O sea, estamos hablando de, bueno, macroeconomía sí la vi la uno, pero econometría es. Econometría, él nos pidió conocimientos de econometría impresionantes, o sea, quedamos muy perdidos. Y lo peor de todo fue que la mayoría de mis compañeros está en la misma situación. Entonces, digamos, ¿Investigación y análisis qué? Investigación y económico, análisis económico. sí. Entonces, pues la verdad estamos un poco perdidos, digamos, porque el orden de las materias no fue el adecuado. Ok. O sea, ¿sientes que necesitabas unos prerequisitos que dado el orden que seguiste, no te permitieron llegar a investigación y análisis económico teniendo los prerequisitos que según tú necesitabas? ¿Sí? Sí, precisamente, porque si no estoy mal, pues el profesor manejó la materia de esa forma, que tuvieran prerequisitos. Y además sí, porque es que la materia es de investigación, o sea, ese es como un preseminario de grado. Entonces, Ok. pues digamos que la materia sí necesita mucho conocimiento en economía, o sea, ya haber pasado por muchas materias, si no es que todas. Y pues no tenemos como esos conocimientos, Claro, entonces y ahí sí se te dificultó porque era meter esa o esa. sí, porque es que, digamos, yo por una condición, digamos, personal, tengo que ver todas las materias, todos los créditos. Sí.
Entonces, porque pues necesito una cantidad de horas. Sí, sí, sí. Entonces, pues no, digamos, tocó meter esa, porque si no estoy mal, bueno, por ejemplo, mi opción era meter pensamiento económico clásico y pensamiento económico moderno, que son dos materias pues de primeros semestres. Y pues pensamiento económico clásico estaba en el mismo horario de pensamiento económico moderno. Entonces, Mm, digamos, no se pudo cuadrar. ok, ya entiendo la situación. Ya entiendo, ya Sí, la anoté acá. La voy a anotar por aquí. Juan Manuel. Juan Manuel Pérez, listo. ¿Y tú nos escribiste al final de la encuesta más o menos esto que me estás contando? ¿O me lo estás contando a mí? no, pero sí podría volver a hacer la encuesta. Ay, bueno, no, igual ya, no hay Sí, problema. Yo ya estoy aquí enterada y pues lo escuché de tus propias palabras, que es mucho más valioso que lo que puedas escribir en la encuesta. Es más sí, como porque en para la fastidiarme. encuesta me tocaría Es muy resumirlo. impersonal. Sí, 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 sí. Sí, listo, no, aquí ya lo tengo, ya aquí Pero ya lo tengo. Pero, profe, digamos, sí es como la situación personal, pero he visto que muchos compañeros lo han sufrido. Y bueno, yo entiendo que no se puedan, digamos, meter, o sea, arreglar muchas materias, pues por la misma situación que estamos viendo, por la pandemia. Ajá. Pero sí está difícil cuadrar horario. O sea, Ok, listo. Espérame que aquí ya lo estoy anotando. Listo. Muy bien, muy bien, Juan Manuel. Listo. ¿Tú me puedes dar tu código estudiante? ¿Te lo sabes? sí, profe, es 2021, Sí, 128, sí. 01, Ajá. 203. 213. Listo. Listo. Esas cosas son importantes y si alguno tiene una situación similar o diferente, también la puede manifestar. Ahora, estamos hablando en términos del programa de economía, pero si alguien tiene otro inconveniente en otra materia, pues también lo puede manifestar, no hay ningún problema, porque los profesores estamos trabajando, digamos que muy mancomunadamente en ese sentido para ofrecerles la mejor experiencia. Entonces podemos conversarlo también con todos los que estemos pues ahí involucrados en ese tema de esa gestión. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por ese comentario que nos haces. Vamos entonces a mirar qué podemos hacer con respecto a para ofrecer pues también una mejor experiencia a ustedes como estudiantes. ¿Listo? Sí, profe, pues en el caso de mi profesor, pues él nos, digamos, todos los artículos que estábamos tratando, pues requerían cálculos econométricos. Y pues el profesor digamos, ¿cómo decirlo? Sí, digamos, nos prestó un artículo que trataba de esos temas. Y pues el artículo es bastante completo, sí, pero digamos que, o sea, una cosa es leer un artículo de ese tema y otra cosa pues es hacer ejemplos y todo lo que se hace en una clase. Entonces, pues no sé si se pueda o si lo puedan conversar con los profesores, pero para esa materia yo creo que sí se necesitarían varios requisitos o que solo se pueda inscribir, digamos, en como la materia de, si no estoy mal, práctica profesional, que esa solo se puede inscribir con el 75% de los créditos validados. Ese tipo de materias que requieren investigación, pues también requieren mucho conocimiento anterior, entonces pues sería como bueno hacerlo. Ok, listo. Listo, Juan Manuel, muchas gracias ahí por ese comentario. Lo voy a tener en cuenta y ya escalaremos, digamos que la solicitud a donde la podamos llevar para que nos puedan pues ayudar a solucionar ese inconveniente que nos dices del orden de materias que bautizas de esa manera. ¿Listo? Entonces digamos que cualquier novedad con respecto a eso, yo te voy a estar escribiendo, yo me comunico contigo, porque inclusive les pedimos, bueno, el teléfono, el correo, todo eso, para justamente tener la comunicación bien efectiva y bien eficiente con ustedes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene otro comentario que hacernos? ¿O ya estamos hasta ahí bien todos? Sí. Bueno,
Listo, muy bien. Bueno, entonces yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá y entonces nos veríamos el viernes, ¿listo? Listo, profe. Vale, ¿Listo? profe, muchas Entonces, gracias. Dale, profe, chao. Vale, Vale, profe, profe, gracias. gracias, hasta luego. Bueno, cuídense mucho. Dime. Muchas gracias, Para profe. este corte vamos a seguir manejando como así como práctica de parcial o vamos a hacer parcial este corte. No, vamos a seguir con la misma metodología. O sea, es que a mí los parciales me parecen ¿cómo decirlo? Pues no es una pérdida de tiempo, pero no se ajustan a la metodología que a mí me gusta trabajar. ¿Sí? Porque considero que, pues, o sea, se aprende mucho mejor y de una manera más flexible y más tranquila en esas prácticas, porque los parciales uno siempre es como estudiar para el parcial y el parcial. En cambio, cuando hace sus prácticas en su casa, en juicioso, trabajando, creo que puede enriquecerse más. Además que la materia se presta más para ese tipo de evaluación. Listo, profe, de una. Sí, pero igual es para que sigan juiciosos, porque les fue bien en los primeros cortes, pero quiero que sigan así juiciosos. A la mayoría les fue bien, pero entonces para que sigan juiciosos. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, cuídense mucho, que descansen. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Que Yes. descansen. Chao, Ana María.